Ahora no es momento de opinar si la reforma fue acertada o no. Es una transformación de la impartición de justicia en México. Tengo 24 años que trabajé en el Poder Judicial de la Federación, siempre como secretario de tribunal y de juzgado de distrito. Y mucha gente pregunta, ¿se le puede ganar al gobierno? ¿Tú qué dices? Un juzgador no puede ser objetivo si no conoce realmente la sociedad. Y la realidad de Que la justicia debe ser una justicia de puertas abiertas, que el juez debe estar sensible a conocer lo que pasa en el mundo real. El salir ahora a la calle en campaña no es fácil. El dialogar con la gente no es fácil. Salgan a votar. Asuman la responsabilidad de ser electores, ejerzan su derecho, la gente se sienta escuchada, ¿no? Y tener una impartición de justicia siempre con miras a una paz social. Que toda la persona que considere que ha sido violado un derecho humano tenga un tribunal. Para poder destacar en una profesión necesitas tener la materia prima del desempeño. Cuando tú pones o quieres poner un negocio y la autoridad te lo niega por alguna razón, tú tienes derecho a impugnar. Tengo varios diplomados en habilidades de desarrollo humano, habilidades de lectura veloz, ortografía, redacción de sentencias. Yo afirmo que ningún asunto en nuestro sistema jurídico puede quedarse sin solución. Ninguno. Advertencia: las opiniones, declaraciones, menciones, señalamientos, acusaciones, juicios, anécdotas y demás expresados en este programa son única y exclusiva responsabilidad de quien las emite. ¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en su programa Legalmente Hablando con el Abogado Comunica, donde explicamos cosas legalmente con peras y manzanas, facilitas, desmenuzaditas, tranquilitas, para que todo el mundo pueda entender pues temas que parecieran complejos, pero a veces no lo son tanto y que son de la vida cotidiana. El día de hoy, el podcast con un candidato a magistrado en justicia administrativa que nos va a explicar varios temitas muy importantes. Él se llama José de Jesús Flores Herrera, el cual está siendo candidato a magistrado de tribunales colegiados de circuito en materia administrativa. José de Jesús, licenciado, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en tu podcast. Gracias por la invitación. No, pues un placer que hayas aceptado esta invitación y que nos puedas acompañar el día de hoy. Me gustaría, este nuevo proceso de campaña que está desenvolviéndose en estos momentos, de repente nos tiene a todos un poquito en expectativa porque nunca se había hecho un tema de campaña para el Poder Judicial. Es algo nuevo para todos, también para todos los que vienen del Poder Judicial. Tengo entendido que tú ya estuviste trabajando mucho tiempo por esos lugares, pero antes de empezar con todo lo demás, me gustaría que viéramos quién es, más allá del currículum, José de Jesús, ¿no? ¿Cómo era tu infancia, tu familia? ¿Qué te hizo todo este antecedente interesarte en estudiar Derecho? Gracias. Mira, yo soy originario de Jesús María, Jalisco, un pueblito en los Altos de Jalisco, está ya casi colindando con el estado de Guanajuato y Michoacán. Soy el quinto hijo de una familia de 8, una familia alteña. Crecí entre el campo, animales. La escuela primaria me quedaba realmente cerca. Yo solo cruzaba la calle y estaba mi escuela. Ok. Era una casona vieja que todavía existe ahí. Ahorita están remodelando para hacer un restaurante o un bar, no sé qué van a hacer. Pero esa era mi escuela, así es de que tenía pues la suerte o fortuna de, en el recreo, poder ir a desayunar a mi casa con mi madre. Todos los días, ¿no? Oye, eso hubiera estado genial, a cualquiera nos hubiera gustado poder ir al recreo a comer a la casa, aunque quién sabe, porque luego de repente el recreo era el momento en el que puedes hacer ahí vagancias y divertirte un poquito en la escuela con los amigos, pero interesante, de un pueblo a la ciudad, ¿cómo sentiste ese cambio y en qué momento fue? Pues mira, mi cambio, ahora sí que a la ciudad fue más o menos de la siguiente manera. Mi educación secundaria la hice en un seminario en Lagos de Moreno, Jalisco. Así de que realmente salí del entorno familiar a temprana edad, realmente 12, 13 años máximo. Estuve de 1984 al 87 estudiando la Pensaba ser secundaria. padre. Sí, ahorita más adelante voy a explicar cuál fue mi discernimiento para elegir mi profesión. Entonces, esa fue mi primera inquietud, eh, querer ser sacerdote, ¿no? Por algunos modelos que tenía familiares, ¿no? Después regresé, porque vi que no era lo mío,
Hice la preparatoria en la Universidad de Guadalajara en el módulo Arandas, Jalisco, y Atotonilco, el Alto Jalisco. Ok. En mi pueblo no había preparatoria, entonces Sí, no claro. había, o querías estudiar o no. En esa generación de preparatoria de nuestro pueblo, ingresamos solamente 16 personas, de las cuales casualmente terminamos solo 4. ¿Hubo algún momento que te haya marcado en tu vida que dijeras, gracias a este momento me marcó para yo quererme dedicar a la justicia? Porque realmente sí te dedicaste al tema de derecho, pero específicamente te enfocaste por la carrera judicial. Yo elegí ser abogado primero porque consideré que para poder destacar en una profesión necesitas tener la materia prima del desempeño. Y en mi opinión, desde hace muchos años, no he podido encontrar otra profesión. Hasta ahorita yo considero que las 3 profesiones indispensables que todo ser humano requiere es la de un sacerdote o un psicólogo, y equiparándolo probablemente, un abogado y un médico. Entonces primero intenté ser sacerdote y no fue lo mío. Y después mi segunda opción fue abogado y ahí me quedé. No he intentado ser médico, soy doctor en Derecho, pero Ok. médico no he intentado. Porque creo que todo ser humano, antes de nacer, durante toda su vida y después de muerto, tiene la presencia de un profesionista en el derecho, un sacerdote, un psicólogo o un médico. Más bien creo que son esas 3 tipos de personas que todo el mundo pasa en su vida, ¿no? Pero me llamaba la atención que leía un poquito de ti y veía que has sido ponente, maestro, funcionario judicial, pero me gustaría que tú nos dijeras, en esta vida profesional y personal, ¿cuál es el reto más que te ha significado más dificultad? Bueno, mira, creo que yo litigué un tiempo con un despacho propio. Después ingresé por invitación de un magistrado directamente a una sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco como secretario de Estudio y Cuenta. Él me puso una condición, un ultimato. Me dijo, mira Jesús, si te vienes a trabajar conmigo es tu salario y nada más. Y nunca olvido esas palabras porque fue una gran enseñanza. Yo siempre me he desempeñado con rectitud y honestidad en el desempeño de mi trabajo, pero sobre todo me enamoré de la función del juzgador. La función del juzgador yo considero que es una habilidad pareciera muy sencilla, porque solamente es de exponer cuáles son los hechos en cualquier asunto. Tú puedes decir, mira Jesús, esta persona hizo esto, aquello. ¿Qué dice la ley? Y es culpable o inocente. En realidad es fácil tomar la decisión, analizar las pruebas. Lo importante en el sistema jurídico mexicano como el nuestro es fundar y motivar, que implica decir por qué eso que está sustentando en una sentencia adapta a lo que la ley establece. Esa es la función realmente del juzgador. Claro. Y es como un músculo. El impartir justicia es como el deportista que hace una disciplina de alto rendimiento que se va especializando en esa área. Entonces, el hacer sentencias no se improvisa, es un proceso cotidiano que se va adquiriendo un hábito y cada vez nos cuesta aparentemente más trabajo, pero no es cierto. Claro. Cada asunto es especial y diferente, aunque pareciera que es igual. En tu carrera seguramente todos sabemos que el Poder Judicial está sobresaturado de trabajo. ¿Cómo durante todos estos años has lidiado con ese estrés y cómo no lo llevas a casa? Y cómo realmente dejas en la oficina lo que es de la oficina y cómo lo llevabas en su momento y cómo llegabas a casa y tenías que quitarte la máscara de funcionario y dedicarte a ser padre de familia, esposo, novio o lo que tuvieras que hacer en tu vida privada. Mira, es muy importante esa pregunta porque en realidad yo aprendí a separar el trabajo de mi vida personal de casa de esta manera. Cuando inicié a trabajar en un juzgado de distrito por invitación de un juez, después fue magistrado y ahora ya se encuentra magistrado en retiro, a los 15 días de estar trabajando con él, nos encontramos en el pasillo y a mí, a otro compañero que actualmente es magistrado de circuito, nos invitó a comer y fuimos a comer, ¿no? A los tacos ahí, cerquita, porque había mucho trabajo, ¿no? Ujú. Entonces, yo traía un expediente en la mano y me lo llevé. Me lo llevé Sí, lleno de salsa. y estando en un restaurante, al bajarnos,
su chofer nos llevaba y le dije al juez, le dije, oiga, el expediente, dice, no, usted se lo trajo, usted decide qué hace con él. Y nos dio una explicación de lo complicado que es sacar las actuaciones. En realidad, legalmente, el único facultado para sacar expedientes de un tribunal es el agente del Ministerio Público, legalmente. Nadie más está autorizado. Bueno, aprendí esa lección y me senté en el restaurante, en el expediente, para no soltarlo y no perderlo de vista. Claro. Nunca más volví a sacar un expediente, salvo que de mi trabajo me fuera directo a mi casa, que era necesario trabajar. Pero fuera de eso, aprendí a separar las funciones y cómo manejar el estrés. Es algo muy complicado. Yo inventé algunos sistemas de tarjetas para hacer como una radiografía, le llamo yo, de un expediente, con un acróstico, y una palabra clave. Yo digo, maíz, por ejemplo. ¿Cuál es la materia del asunto? ¿Cuál es el acto reclamado? El I es el informe, si el acto reclamado es cierto o no es cierto. Y la S o Z sería el sentido. Y después del análisis yo hacía mis notas de qué alegaba en cada parte, todo. Y yo veía esa tarjeta y podía decir, este asunto va más o menos por este lado. Y generalmente esa era una estrategia de trabajo, ¿no? Wow. En todo ese tema también personal, ¿qué haces tú cuando no estás trabajando? Cuando no estoy trabajando, como te dije, yo soy de una familia de pueblo. Cuando me vine a estudiar a la universidad, mi familia, de hecho, desde que me fui al seminario, mi familia puso una carnicería. Okay. Entonces, les fue muy bien y había mucho trabajo. Entonces, cuando yo estaba en la preparatoria, trabajé de lleno en la carnicería y en la universidad también. Yo estudiaba de lunes a jueves y me iba el fin de semana a trabajar en la carnicería hasta los domingos. ¿Qué hacía los domingos generalmente? Me iba con un amigo de la infancia, que es mi amigo de toda la vida, Guillermo. Nos íbamos, llevábamos nuestra carne, hacíamos una carne asada, nos tomábamos una botella de tequila, cuyo nombre voy a omitir por temas de publicidad. Sí, no, que patrocinen y lo mencionamos. Ya es un tequila que se llama tequila del Tesoro Don Felipe, de los Altos de Jalisco, Okay. un buen tequila. Y después, ¿qué hacíamos? Convivíamos él y yo solos. El tema de trabajar en la carnicería hasta horas de la tarde o noche, la limpieza y todo lo que la gente no ve cuando ya no estás atendiendo al público, seguir destazando y deshuesando y cortando piezas, me dio la oportunidad de, a través de dos tíos concretamente que quiero mencionar, mi tío Raúl y mi tío Jesús, le dicen Jesse. Ellos son migrantes, viven en Estados Unidos, entonces venían seguido. Ellos me enseñaron a hacer cortes de carne americanos, cómo sacarlos porque ellos los querían, y yo aprendí esa parte. Entonces, actualmente yo, de hecho, estudié ya por ahí algo de parrilladas por lo mismo. Me hacía mi corte de tomahawks o de ribeye o un T-bone Ok. de 900 gramos a 1000. Entonces te 1300 encanta gramos. cocinar. Y me encanta cocinar. Actualmente me gusta mucho la carne asada, me fascina cocinar. Como viví en esta ciudad todo el periodo de la universidad, solo, nunca ahí con rooming ahora ni con compañeros, esa parte me dio la oportunidad de cocinar. Exploré, aprendí comida china, italiana, mariscos, ensaladas, etcétera, etcétera. Y me encanta cocinar y en realidad he llegado a la conclusión de que me relaja cocinar. Si no hubieras sido abogado, ya vimos que pudiste haber sido padre porque estuviste en el seminario. Si no hubieras sido abogado, ¿qué profesión hubieras elegido? Y ya te quemé uno, no puedes decir padre. ¿Qué otra profesión hubieras elegido? Definitivamente chef o cocinero o parrillero, porque la verdad ya investigué para el tema de la licenciatura en gastronomía, solo que tiene mucha parte de teoría y me ha dado flojera porque son 3 años, pero claro que lo he explorado. Como te dije, ya he estudiado algún diplomado en gastronomía. Me encanta la comida. De hecho, mi plan de verdadera jubilación sería poner un restaurante, Órale. una boutique y una destilería juntos. Y es algo que está muy de moda, ¿eh? O sea, creo que todo el tema que tiene El comer, perdón. bueno, creo que eso es de toda la vida, pues, Sí, pero sí. el tema de la carne, el vino, toda esta cuestión culinaria está aparte de moda y delicioso, y ya no hablemos de comida porque tengo mucha hambre en estos momentos. Pero, Jesús, te vas a candidatear para magistrado en tribunales colegiados de circuito en materia administrativa. Sin embargo, la gente escucha materia administrativa y se queda con cara de ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿De qué estamos hablando? Ayúdanos a explicarles al auditorio de qué se trata la materia administrativa, qué es la materia administrativa. Es algo muy sencillo, pero sí complejo.
Mira, me explico. En realidad la materia administrativa está en toda la función del Estado. ¿Qué es el Estado? Bueno, pues el gobierno. Exacto. Entonces, y el gobierno en sí es como el derecho es una ficción que el ser humano ha creado para autogobernarnos y poder convivir entre nosotros. Exacto. Así hay estados, países, municipios, etcétera. Entonces, toda esa función que realizan seres humanos que encabezan el gobierno, los servidores públicos, principalmente del poder legislativo y poder ejecutivo, esa es la materia administrativa. Ejemplos concretos: el puesto de tacos que está en la esquina de tu casa requiere un tipo de permiso, autorización, licencia, demás. Dependiendo del tipo de negocio, es el tipo de permiso que requiere. Se llaman permisos en espacios abiertos, semifijos, fijos, establecimientos. Cada uno tiene diferentes requerimientos. Ujú. Cuando tú pones o quieres poner un negocio y la autoridad te lo niega por alguna razón, tú tienes derecho a impugnar esa determinación, ¿sí? O, otro ejemplo, ya tienes tú tu puesto de tacos. La vecina está molesta porque dice que dejas la basura, ¿no? Pero tú no dejas la basura, tú cumples con tus requisitos, tienes un servicio de alimentos al público y limpias todo tu espacio. Bueno, hay un conflicto y hay muchas instancias que se pueden resolver. Como primero ante un juez municipal, si no se soluciona ahí, ante un tribunal administrativo, o si hay algún conflicto, va escalando el tipo de problema y puede llegar a un juicio de amparo indirecto. Entonces, Exacto. ese es un ejemplo, ¿no? de situaciones. Ahorita que dijiste, va escalando. ¿Qué hace un tribunal colegiado en materia administrativa? Bien. ¿Hasta dónde llega este señor del puesto de los tacos? ¿Cómo va pasando ese caminito hasta llegar hacia ti? Pensando en ese sencillo ejemplo que pusiste, porque la verdad es de que el tema administrativo, hay mil y un temas de más complejidad. Sí, mira, de hecho hay una regla no escrita que dice que todo lo que no cabe en las demás materias, por residual, es materia administrativa. O sea, como una regla básica. Es decir, si no le encuentras espacio en otra materia que sea un conflicto familiar, civil, no, todo cae en materia administrativa al final, ¿no? Bueno, ¿cómo puede llegar un caso de un problema de un puesto de tacos en una esquina a un tribunal colegiado? Los tribunales colegiados tienen dos tipos de asuntos. Uno, que sería a través del juicio de amparo directo, que deriva de un juicio de instancias administrativas. En el caso de Jalisco sería de dos fuentes principales: tribunales federales y estatales. Ujú. Estamos hablando del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco o el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Sí? Que hay que decirle a la gente, o sea, para materia administrativa tenemos, como lo mencionaste, el Tribunal del Estado y está el Tribunal Federal, ¿no? Y que ven diferentes competencias, ¿no? Así es. Lo que pasa es que, mira, en realidad para entender la estructura de la impartición de justicia, existen realmente tres niveles de gobierno. Lo que es el gobierno municipal, que es más básico, y existen, en ese inter, existen juzgados municipales que resuelven asuntos, pues, de menor complejidad, por así decirlo. Después existe una competencia estatal. Cada estado tiene un sistema de justicia, de tribunales. Y a su vez existe el sistema federal, que son todas las materias que corresponden a la materia federal. Entonces, un tribunal colegiado, retomando el ejemplo, puede conocer de un asunto derivado de un puesto de tacos en una esquina, derivado de un juicio de amparo indirecto, que a su vez deriva de un juez de distrito federal. Ujú. ¿Sí? Por ejemplo, una clausura, que el ayuntamiento le clausura el permiso con motivo de la queja presentada por la vecina. Bueno, entonces, si el dueño del puesto de tacos, el titular de un derecho que tiene previamente reconocido para ejercer ese giro, considera que es indebido el actuar de la autoridad, él puede promover un juicio de amparo ante un juez de distrito. El juez de distrito resuelve una sentencia y si él considera, me refiero al quejoso en este caso denominado, al puesto de titular tacos. del puesto de tacos, él puede decir, no, es que me negaron el amparo o me sobreseyeron y no estoy de acuerdo. Él promueve un recurso de revisión ante un tribunal colegiado y es donde interviene el tribunal colegiado. Ujú. Y la mayoría de los asuntos en tribunales colegiados son definitivos. O sea, es como decir, la última palabra. Lo que dice el tribunal es la meta. Y ahí, si el tribunal dice, efectivamente, el señor cumplió con todos los reglamentos que establecen para la venta de tacos en la esquina y no hay evidencia de que él deje la basura, Claro. por lo tanto, la queja que presentó la vecina debes declararla infundada y se le concede el amparo para que se le permita seguir continuando la venta de tacos, ¿no? Y vámonos a cenar. Los asuntos más
recurrentes, ¿no? Que yo creo que han de llegar a los colegiados, pues son temas relacionados con el SAT. ¿Qué experiencia tú has tenido con algunos de los asuntos que tengan que ver con materia fiscal? Mira, nuestra Constitución establece en el artículo 31, fracción cuarta, la obligación de todos los mexicanos de contribuir bajo ciertas reglas y principios al gasto público, Claro. tanto municipal, estatal como federal. Bueno, entonces el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, es el encargado de varios rubros. Uno es la recaudación, la verificación y la ejecución. Entonces, si tú no cumples con tus obligaciones fiscales, te pueden hacer una auditoría, una revisión, que hay diferentes tipos, y te pueden determinar que tienes un adeudo por no haber pagado un impuesto correspondiente. Bueno, tú te puedes defender si consideras que es indebida esa determinación ante un tribunal federal y después llegaría a un tribunal colegiado. ¿Sí? Bueno, la materia de impuestos es algo muy complejo. La gente generalmente es renuente a pagar impuestos o siempre queremos pagarlo menos. Pero hay que entender que el Estado, como les dije, es una ficción del ser humano para autogobernarnos. Pues no nace, ni crece, ni se alimenta de humo. Claro. Necesita recursos. Entonces todos tenemos que contribuir a pagar. Fíjate que estoy leyendo un libro de Homo Sapiens se llama, y hablaba justo de esta ficción que tú comentas, que como el ser humano es el único ser vivo que creó estas ficciones para autorregularse y estas ficciones como el dinero, ¿no? Para poder hacer intercambios comerciales, para poder llevar una vida. Y algo que todo el mundo dice, no, es que se queja la gente del gobierno, se queja de los impuestos, se quejan de diferentes cuestiones, pero luego también se quejan porque no hay seguridad, porque no hay policías, porque el bache, porque la lámpara, lo que tú me digas y mandes. Entonces, pues sí, todas esas cosas no se pagan con humo. Realmente no es como que haya una bolsa infinita que el gobierno pueda disponer de ese dinero, sino que se necesita de la contribución y de la cooperación de todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, es en donde entra el gobierno a hacer esta labor de, no solo el gobierno te apoya, te da programas sociales, no, el gobierno también llega, cobra y hace toda su labor de cobrar esos impuestos. Y en esa labor, pues de repente hay fallas, ¿no? O sea, de repente hay abusos de autoridad, de repente hay estas cuestiones en donde pues ya no estuvo bien el actuar de la autoridad y es donde la gente se empieza a defender, es donde seguramente ya caen al tribunal de distrito, colegiado, al tribunal fiscal. Pero a mí me gustaría, mucha gente dice, ¿le podemos ganar? O sea, ¿realmente se le gana al gobierno? O sea, ¿se le puede ganar al gobierno un asunto? O sea, de repente ven al gobierno como algo indebatible, algo todopoderoso, ¿no? Y realmente la materia administrativa de eso se trata, de pelearte con el gobierno jurídicamente hablando. Y mucha gente pregunta, ¿se le puede ganar al gobierno? ¿Tú qué dices, güey? Sí se le puede ganar al gobierno que no hace lo correcto. Sí. Mira, José María Morelos y Pavón nos dejó, entre otros legados, en todas las placas a nivel nacional de los tribunales federales. Existe una placa que dice, todo aquel que se queje con justicia, que tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el débil y el arbitrario. ¿Estas palabras qué significan? Estas palabras significan es el pleno acceso a la impartición de justicia. Que todo aquel que se queje con justicia. Ese es un principio de defensa, que toda la persona que considere que ha sido violado un derecho humano tenga un tribunal. Ese es un principio constitucional de instancia de parte agravada. ¿Sí? Ahora dice que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche y lo ampare contra el débil y el arbitrario. La función de un tribunal es revisar si esa función o esa actuación del gobierno, como tú lo dices, está dentro del marco de la legalidad o no. ¿Por qué? En un estado como el de nosotros, en un estado democrático constitucional, hay un principio muy importante, que es el principio de legalidad. Esto es que los seres humanos podemos hacer todo lo que no está prohibido. En cambio, en contraposición, las autoridades, o sea, el gobierno, solo puede hacer lo que expresamente le está permitido. Uh-huh. Si lo imaginamos como una esfera, esa esfera comprendería estos dos conceptos y no cabría nada más. Lo que no está en un lado está en el otro. Entonces, bajo esta premisa, los actos de las autoridades deben estar expresamente señalados que puede hacer la autoridad. En contraposición, cuando un acto de una autoridad consideramos que está fuera de ese enfoque, lo puedes impugnar ante un ante un tribunal, mediante un juicio de amparo. Claro. ¿Sí? Y esa es la forma. ¿Cuándo le vas a ganar al gobierno?
cuando tienes la razón. ¿Y cuándo tienes la razón? Cuando existe una violación de tus derechos humanos. ¿Has visto, digo, seguramente sí, pero cuéntanos sobre un asunto que tengas muy presente en tu mente, que digas, aquí el ciudadano se la perreó y ganó el asunto y pues, le fue bien, ¿no? O sea, cuéntanos un asunto en materia administrativa que te acuerdes, que sea sencillo para que la gente entienda por dónde se puede ir. Digo, explicamos el ejemplo de los tacos, pero es un asunto real, no me digas nombres, no me digas empresas, no me digas nada, Sí, pero, mira. pero dime, cuéntanos una anécdota de algún asunto que te acuerdes. Tengo muchísimos asuntos realmente que recuerdo con agrado porque pues me siento orgulloso de haberlos proyectado. Te voy a comentar dos en concreto, para no alargar tanto. Un asunto en materia agraria, donde un grupo de campesinos originarios del poblado que habían iniciado los trámites para ser reconocidos como núcleo ejidal, los habían desplazado otro grupo de personas en su momento en 3 ocasiones. Les dijeron, no, es que a ustedes no les va a tocar aquí las tierras, les va a tocar más adelante. Estas personas eran del sur del estado, hay una amplia vegetación, entonces ellos fueron trabajando la tierra para hacerla apta para el cultivo. Entonces llegan los líderes y les dicen, no, es que ustedes no van a quedar aquí. Al final el plano dijo que les tocan tierras en otro lado. Así los movieron en 3 ocasiones. En la tercera ocasión, el conflicto de este que te estoy platicando derivaba en realidad de que habían hecho un trámite que era una expulsión del ejido o del núcleo ejidal que ya estaba reconocido, Okay. porque esas personas no tenían tierras. ¿Sí? Bueno, entonces, del análisis que yo hice de las actuaciones, ya te imaginarás pilas de papeles y de expedientes, porque tenía muchos años ese asunto, yo llegué a la conclusión de que estas personas habían sido expulsadas del núcleo ejidal de manera indebida. En realidad, la sentencia que se aprobó por el tribunal en su caso fue que se les concedió el amparo no para que dijeran que era correcto que los habían expulsado, no. Si eran del grupo originario que formó el núcleo de población, no era para que los expulsaran porque no tenían tierras, no, era para que les dieran tierras, ¿no? Claro. Y no expulsar. Entonces, me siento muy orgulloso de haber proyectado ese asunto. En 2 ocasiones nos visitaron estas personas de una comunidad y me da orgullo contar este asunto. Cuéntanos el segundo. Este asunto ya fue muy viejo. Un asunto muy reciente. Un funcionario público fue destituido indebidamente. Él impugnó ante un tribunal esa resolución aquí en el estado de Jalisco. Obtuvo una sentencia favorable y se le iba a ordenar que se le indemnizara. Lamentablemente, en ese ínter falleció el señor. Una de las hijas fue su heredera vía testamento. Tramitó el testamento, después compareció al juicio y solicitó que le reconocieran ese carácter y que se le pagara a ella la indemnización correspondiente. El tribunal efectivamente le hizo el pago, pero le hizo la retención del impuesto sobre la renta por remuneración del papá. Ella impugnó ante el Servicio de División Tributaria esa determinación y después en tribunales finalmente llegó ese asunto a amparo directo en el tribunal donde yo estaba, en la ponencia donde yo me desempeñé, me tocó proyectar ese asunto. De la revisión que hice al sistema jurídico mexicano, encontré que la señora, la quejosa, en este caso la heredera del trabajador, tenía razón. La ley y el reglamento del impuesto sobre la renta establecen que las remuneraciones por el trabajo generadas pero no percibidas no están sujetas al impuesto sobre la renta. En realidad esto constituye un beneficio cuando ocurre la muerte del trabajador. Sí, claro. Entonces, aplicando esta legislación al caso concreto, concedimos el amparo para que le fueran entregados a esta persona los recursos que indebidamente se le habían retenido por pago de impuesto sobre la renta y le devolvieron su dinero. Además, actualizado. Sí, claro, porque, ojo, también la gente dice, no, pues no me pagan, ¿no? Y para 5 pesos que me deben, oye, tú peléalos. O sea, tú mete, y si en 1 año, 2 años no te pagan, pues te van a pagar con intereses y con actualizaciones y con lo que el juez determine, ¿no? Pero no dejen de defenderse, para eso están los abogados, para eso están los tribunales. Y pues bueno, aquí vamos a ir aprendiendo un poquito más. Mira, esta parte que comentas es muy importante y quiero compartirte y a todo el auditorio la importancia de la defensa de los derechos humanos. Los derechos humanos no tienen un valor pecuniario determinado. Tan importante es el patrimonio de una persona que vive
cualquier colonia de la ciudad de Guadalajara, a la que vive en Zapopan y demás. No importa el tamaño, la dimensión. Ejemplo, si tú haces una impugnación de un amparo por una falta de respuesta a una petición que tú le haces a un ayuntamiento, por ejemplo, para que reparen o pinten un machuelo, lo que tú quieras, ¿no? Algún tema de tu colonia. Y a su vez, nuestro amigo César puede hacer una petición a una autoridad federal solicitando que le construyan un puente peatonal para poder cruzar el anillo periférico de su colonia a un parque municipal o a una unidad deportiva. Ujú. Los dos, en realidad, el derecho que está en juego es el derecho a la respuesta, ¿sí? Derecho de Entonces, petición. el derecho de petición, comúnmente conocido. Entonces, en realidad son iguales. No importa que tu petición pareciera de, o solo un machuelo o pintar una rayita ahí, no. Quiere un puente peatonal y la gente dice, no, es que el puente peatonal cuesta tantos millones y cuesta, no sé, 5,000 pesos el pintar Claro. un tope, ¿no? No ese es el derecho en juego. Entonces, en nuestro sistema constitucional, el acceso a la justicia es gratuito. Por lo tanto, es cierto que los tribunales tienen un alto costo de operatividad, pero deben resolver de la misma importancia un asunto de una persona que el otro. Ahí son solo números. Y quien tiene la razón, se le debe conceder el amparo. Muchos ciudadanos llegan a los juzgados y de repente el juzgado que tienen más cercano, ¿no? O de repente las autoridades, no solo juzgados, pues fiscalía, los juzgados familiares, civiles, y llegan y ven un mundo de papel. Y ellos se sorprenden de tanto papel, de tantos expedientes, de tantas cuestiones por el estilo, pero ¿cuánto hay que leer? ¿Cuánto te tocó leer para resolver N cantidad de asuntos? Y pues vaya que es un cúmulo de trabajo impresionante que hay en el Poder Judicial, en todo el país, pero ¿cuánto te tocó leer y cómo es esta dinámica de aprender a leer rápido? Digo, yo no entiendo cómo resuelven tanto, pues. Mira, yo tengo 24 años que trabajé en el Poder Judicial de la Federación, siempre como secretario de tribunal y de juzgado de distrito, y en varios periodos estuve como secretario en funciones de magistrado. Además, estuve casi 2 años en la sala del Estado de Jalisco en materia civil. Durante estos 26 años de ejercicio de la función judicial como secretario y algunos de juzgador, leí millones de hojas, te lo aseguro. Leí millones de hojas. ¿Qué hacer? El Consejo de la Judicatura siempre nos ha dotado de espacios para capacitación. Yo tengo varios diplomados en habilidades de desarrollo humano, habilidades de lectura veloz, ortografía, redacción de sentencias, seguimiento, cómo utilizar y cómo buscar tesis, jurisprudencias en el Semanario Judicial de la Federación, en sus diferentes modalidades a lo largo de los años. Fui docente en el Instituto de la Judicatura Federal en varias asignaturas. He sido docente en la Universidad del Valle de México, Universidad del Valle de Temajac, como en la maestría y juicio de amparo. Tengo mi doctorado en Derecho Judicial. Además, he dado clases en ese mismo doctorado en varias ocasiones. Sí se cansa uno de leer, efectivamente, con el paso de los años. Pero todas estas herramientas que la capacitación nos brinda, nos ayudan. Y como te decía hace rato, la práctica de juzgar, de hacer sentencias, es como un músculo. Claro. Hay que practicar. Claro. Entonces, el deportista de alto rendimiento cada vez va haciendo lo mismo. Nosotros, sí llegas a aprenderte muchos artículos de memoria, pero en realidad no es la principal habilidad del juzgador. La principal habilidad del juzgador es el análisis, la capacidad de discernir, de sacar los hechos de la realidad para ver las premisas jurídicas y poder decir, esto se subsume de esta manera y esta es la consecuencia o la conclusión. ¿Se ampara o no se ampara? Por primera vez en la historia se van a elegir magistrados por voto popular. Y ahorita tú nos contabas todas estas capacitaciones y todos estos cursos que desde el Poder Judicial te ofrecieron a ti. Y bueno, qué dicha que tú ahorita seas candidato y que tengas toda esta preparación. Pero qué riesgos hay de que llegue gente por elección popular que no tenga toda esta preparación con esta nueva reforma. Ahora no es momento de opinar si la reforma fue acertada o no.
En realidad, en mi opinión, es una transformación de la impartición de justicia en México, que sí era necesaria. Quizás no con la dimensión en que se está dando, pero hay que tener en cuenta que la democratización de la impartición de justicia en México impactará a todos los mexicanos. Por eso yo invito a todos a que, en la medida de sus posibilidades, salgan a votar el 1 de junio. Que se informen a través de las plataformas de los medios de comunicación, de la plataforma del INE Conóceles, y que vean los perfiles y traten de lograr discernir quién quieren que imparta justicia en los tribunales federales. Es fundamental. Sin embargo, todos los aspirantes ya pasamos un filtro o dos, ¿no? Claro. Se supone que somos de los más capacitados. Sin embargo, esta contienda nos debe motivar a mostrar lo mejor de nosotros. Los juristas, los impartidores de justicia, no estamos acostumbrados a hacer política. Me queda claro que en su momento, pues tú tuviste toda esta carrera judicial, pero eres ya jubilado del Poder Judicial. Ya estabas descansando, ya estabas haciendo tu carnita asada, estabas buscando cursos de comida. ¿Por qué entrarle otra vez? Mira, en realidad yo tomé la decisión de jubilarme para participar más de lleno en la contienda electoral. Ok, muy bien. Estoy comprometido con brindar un servicio. De hecho, todos los años que tengo en docencia, la mayoría no he cobrado honorarios por esa remuneración, ¿sí? En la UNIVA, desde mayo de 2008 a la fecha de que he dado clases, nunca he cobrado ninguna remuneración. Es un compromiso que yo he asumido como gratitud a la sociedad por haber estudiado en una universidad pública. Claro. Entonces, yo siento ese compromiso. Además, es una parte de cierta vocación de servicio. Entonces, la reforma constitucional, que en realidad les digo, es una transformación de la impartición de justicia en México. Ya está. Pueden estar o no de acuerdo, ya es una realidad. Tenemos que salir a votar, pero ahora sí que necesitamos que realmente los aspirantes los conozcan y vean su trayectoria, ¿no? Así es. Efectivamente, la reforma ya está. Y son las reglas que están ahorita. Entonces, o participamos, es como una ola. Ves la ola y tú decides qué haces, ¿no? ¿Cómo vas a enfrentarla? Hay varias maneras de evitar que la ola te dé una buena revolcada. Exacto. Entonces, yo como jurista, como docente, como funcionario público, tomé la decisión de participar en esta contienda electoral por ser histórica. No sabemos a qué va a llevar. Todos los seres humanos le tenemos miedo al cambio, es normal. El estrés es necesario para que los seres humanos funcionemos de manera más eficaz, ¿no? El problema es cuando te truena y llegas a un límite. Claro. Vamos a ver. Hay que confiar en el proceso. Hay que confiar en el proceso electoral. Todos los cambios son buenos y creo que esta nueva dinámica va a traer beneficios y creo que uno de ellos que yo estoy viendo es de que está sensibilizando a los funcionarios del Poder Judicial tan solo al salir a las calles y pararse en una plaza pública o tocar 2, 3 puertas y que decirle al ciudadano, oiga, soy candidato, y que el ciudadano le pregunte, pero ¿y qué haces? Creo que esto va a ayudar a lo que hacemos en este programa o que hemos tratado de hacer en este programa, que es difundir cultura jurídica. Entonces, ¿tú qué virtudes le ves andar ahorita en campaña, estar ahorita con estas nuevas modalidades? ¿Redes sociales? ¿Tenías redes sociales o no tenías redes sociales? Mira, tenía redes sociales, pero no las movía. Pero pues que tenías agregadas a tu mamá, a tu papá, a los primos. La verdad que no movía absolutamente nada, la verdad. Hice nuevos perfiles para, pues, sí, para todo este tema, claro que sí. Para este tema, ¿no? Pero en realidad, eso que acabas de comentar es muy importante. Que nosotros estábamos en las oficinas, estábamos encerrados. Yo te aseguro que hay funcionarios judiciales que trabajan o trabajábamos más de 12, 13, 14 horas continuas. Exacto. Leyendo. Me consta. Yo en varias ocasiones a alumnos, e incluso en una clase de doctorado, yo le he dado clases a magistrados federales. Tuve compañeros magistrados que fueron mis alumnos y yo siempre he sido muy crítico y me gusta poner ejemplos muy concretos. En esa clase yo les dije, bueno, a ver, magistrado, ¿usted sabe esto? ¿Cómo están ahorita, no? Entonces, esto que acabas de decir, que tenemos que salir a la calle, estamos saliendo. Yo ayer y antier anduve en Tonalá,
O sea, es otra cosa. Y no andaba comprando artesanías. No andaba comprando artesanías, andaba analizando. Ahora, es cierto, de repente el juez se encierra tanto en ese estudio que en realidad vamos perdiendo un poco de la realidad que está afuera, de los problemas reales, ¿no? Entonces, un juzgador no puede ser objetivo si no conoce realmente la sociedad, Y la realidad de las la realidad de cosas. cómo están moviéndose las cosas, ¿no? Esto ayudará a que los jueces y magistrados empiecen a resolver un poquito más el fondo y no se fijen tanto en la forma. Mira, el artículo 17 constitucional se reformó en 2017 con la finalidad de que los asuntos se resuelvan de una manera más eficaz y más rápida, prefiriendo en todo caso la solución de conflictos de fondo y no los formalismos, y evitar el peloteo, que un asunto vaya y venga, sino analizar más rápido. Hace años se hacían sentencias en México muy largas, muy largas. Ahora siguen siendo largas, pero la conclusión está muy corta. Claro. Entonces, creo que tenemos que cambiar esa forma de resolver y ser más claros, más directos, con un lenguaje más accesible a la gente. Es lo que te iba a decir. Yo he recibido críticas, y siempre lo repito de repente en los programas, de que dicen, oye, es que de repente no hablas como abogado, ¿no? Hablas como un ciudadano. Le digo, es que este programa es para ciudadanos. Lo que mi intención es llegarle a los ciudadanos, que entiendan que cualquier persona puede hablar de cosas jurídicas de manera sencilla, ¿no? Y creo que eso nos hace falta como abogados de repente aterrizarlo al palabras comunes, que cuando llegue el abogado de la persona le diga, mira, ya salió el acuerdo, ya salió la sentencia, la persona lo vea y que lo pueda leer y entender hasta cierto punto. Me queda claro que hay cuestiones técnicas que no va a comprender el ciudadano, pero que sea lo más accesible. Creo que es parte de hacer accesible y universal la justicia. No sé tú qué opinas al respecto. Sí, claro, estoy de acuerdo contigo. Imagínate que ahorita yo te dijera, bueno, te voy a explicar los elementos tributarios, ¿no? Los principios tributarios. Pues el principio de equidad, principio de proporcionalidad y principio de legalidad. Y dentro de legalidad te puedo decir que hay impuestos, contribuciones de mejoras, aportaciones de seguridad social, y dentro de los impuestos tenemos el impuesto al valor agregado. Y te voy a decir que el impuesto al valor agregado tiene sujetos, objeto y elementos. Bueno, el sujeto pasivo, o sea, y Sí, la gente se queda así. hay tasa, hay tarifa, hay base gravable. Entonces dirías, oye, ¿sabes qué? Espérame, no. Aquí la situación es que la justicia debe ser más cercana a la gente. Como te decía hace rato, los derechos humanos son igual para todos. Entonces, si alguien tiene un requerimiento por su actividad profesional o algún conflicto en concreto que sea más complejo, vamos a hablar de un conflicto vecinal, ya no el puesto de tacos de la esquina con la vecina, sino por un tema de permisos, de un desarrollo inmobiliario que está indebidamente elaborado porque no tienen los permisos correspondientes, porque tienen mayor altura de lo permitido en la zona y demás. Es un asunto más complejo que va a requerir la atención de un abogado más capacitado. Sí, claro. Pero en realidad la gente debe entender que la justicia debe ser una justicia de puertas abiertas, que el juez debe estar sensible a conocer lo que pasa en el mundo real, ¿sí? Totalmente. En esta dinámica de las campañas, ¿con qué temas qué te ha preguntado la gente en la calle? O sea, o qué te dicen, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Debo reconocerte que nunca me he considerado una persona de difícil manejo del lenguaje para hablar en público. Yo fui seminarista, siempre he sido muy bromista, he dado clases durante muchos años en diferentes grados y diferentes grupos. Sin embargo, el salir ahora a la calle en campaña no es fácil. El dialogar con la gente no es fácil, de cómo abordar el tema. ¿Qué me he encontrado? Que no conocen. Claro. No saben lo que es un juez, no saben lo que es un magistrado, no saben distinguir entre un juez federal, estatal, municipal. La mayoría de la percepción de la gente de la justicia es relacionada con los conflictos o los delitos. Es una realidad. Y el derecho no es solamente eso, ¿sí? Y otra cuestión es que hay poco interés de la ciudadanía en participar porque hay mucha desinformación todavía de la campaña electoral, de cómo se va a manejar. La pregunta más recurrente, que es lo que tú me decías, ¿de qué partido vienes?
tengo que decir que no hay partidos. No hay partidos. Que no hay partidos. Se eligió a los aspirantes a los cargos a través de comités por cada uno de los poderes del Estado mexicano y explicarles un poco brevemente, ¿no? Al final de cuentas, yo los invito a que entren al programa de la plataforma Conóceles, que vean los currículos y comparen. Pero no se queda corta la plataforma, Lick. Yo me metí a la plataforma, honestamente, veía algunos candidatos y ves, pues, un currículum hasta cierto punto, pareciera, y creo que se queda corto porque no es lo mismo tener, por ejemplo, ahorita la cercanía contigo y escuchar las propuestas de viva voz con las personas, pero son demasiados candidatos. O sea, también es algo complejo y las boletas no van a ser como las conocemos normalmente. ¿Qué explicación le darías o qué explicación les das de que, mire, la boleta es así, yo voy por la boleta tal, soy el número tal? O sea, ¿cuál es tu speech con las personas cuando dicen, pues, ¿en dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? O sea, a ver, explíqueme, oiga. Aquí hay unos principios que tenemos que fijar muy, muy claros. La jornada electoral es el domingo 1 de junio de 2025. Salgan a votar. Asuman la responsabilidad de ser electores, ejerzan su derecho y decidan quién quieren que imparta justicia en nuestro país, en los tribunales federales, ¿no? Ujú. Ahorita. Esa es una parte que hay que tener. Otro es el tema de las boletas. Bueno, tratar de explicarles la diferencia entre un ministro, un magistrado, que hay de varios tipos, magistrado de salas superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sala regional, magistrado de circuito en diferentes materias, jueces de distrito también en diferentes materias. Entonces, más o menos explicar esa parte. Lo más importante ahorita es decirle a la gente cómo votar. Se va a votar por género, son dos columnas, y desde votar por hombres y mujeres para cada cargo. Hay boletas de diferentes colores. Ejemplo, para magistrados de circuito es boleta rosa. En mi caso, soy boleta rosa número 16 en el distrito electoral número 4 en el estado de Jalisco. Muy bien. ¿Cuántos distritos hay aquí en Jalisco? En Jalisco hay cuatro distritos electorales. No corresponden a los distritos electorales tradicionalmente que se conocen, incluso a nivel federal. Eso es algo El que INE tuvo que está enfrentando, si ustedes ven, realmente el Consejo del INE ha modificado o ha moldeado mucho todas estas reglas porque es algo inédito y era necesario. Entonces, yo los invito a que confiemos en el proceso electoral, confiemos en las autoridades del INE que están haciendo el mejor esfuerzo para que esto se realice de la mejor manera. ¿Qué va a pasar? Pues no sabemos. Vamos a confiar. ahorita en redes sociales circulan de repente cada candidato con cada circunstancia, algunos chistosos, otros que dan hasta pena ajena, la verdad. Pero, y prometiendo cosas que ni al caso, ¿no? O sea, cosas que le corresponden a los municipios, cosas que le corresponden a los legisladores. O sea, hay mucha ambigüedad y de repente nomás por generar la simpatía y están prometiendo y diciendo mil cosas. Yo he revisado un poquito más o menos lo que tú estás proponiendo y hablabas sobre sentencias claras y humanas. ¿A qué te refieres con que o sea, qué se puede comprometer realmente un candidato como tú? Mira, un juzgador necesita conocer la realidad social en la que vivimos para poder tomar una decisión dentro de un expediente, conocer realmente esa realidad. Y no solamente estar resolviendo en teoría sobre los planteamientos, ¿sí? Porque esa es una justicia, yo les digo que los magistrados electos debemos ejercer una justicia de puertas abiertas, que cualquier persona pueda acudir a tu oficina a ser escuchado. Sí. Por ejemplo, no sé, en este precepto de que la gente llegue y sea escuchada a la oficina, sí, vengan a la oficina, pero realmente, por ejemplo, en tu caso, si el asunto que me comentabas de agrario, tú en esta nueva dinámica dirías, no solo lo veo en el escritorio, me voy a campo a ver cómo está el tema, o no es necesario, o no lo harías. Digo, por tener como la sensibilidad un poquito como que ver el terreno ya en vida real. Mira, como juzgador, no, la ley no prevé esa parte. ¿Sí? Digo, yo sé que no es como Yo una lo he- prueba o algo, pero es algo mejor que algo personal. Ahorita se me viene a la mente algún asunto donde en un conflicto sí fui a la zona para ubicar cómo estaban los terrenos, pero fui como persona, no como funcionario. Sí, claro. Porque si fuera como funcionario tendría que haber sido una diligencia formalmente. Sí, claro. Pero
esa parte el juzgador la suple o la complementa a través de los peritajes. Cuando es necesario que el juzgador tenga conocimientos o apoyo técnico de otras áreas, otras ciencias diferente a la jurídica, se hace a llegar de peritos, ¿sí? Entonces, en el juicio de amparo hay periciales especiales para cada caso concreto. Ujú. En el juicio de amparo, el juez de distrito las puede ordenar de oficio, ¿sí? En el amparo indirecto. Entonces, es una característica importante. Yo creo que los jueces deben usar más esa facultad de ordenar periciales de oficio cuando sea necesario. Pero yo me refería a esa justicia de puertas abiertas. Más que nada es que la gente se sienta escuchada, ¿no? Que se sienta escuchada y tener una impartición de justicia siempre con miras a una paz social. Y esto no quiere decir que tengas que, por ejemplo, si hablamos de armonía Claro. en la vida personal. Bueno, para ser armónico hay que ser una cosa buena, una cosa mala. No. O para ser equilibrado, ¿no? Ujú. No, creo que la palabra clave en Medellín es la armonía. Y la armonía es con todo el entorno. Tú debes revisar un expediente y analizar, no porque sea X persona o porque sea un caso determinado de X tema, digas, voy a amparar, ¿no? No. Debes ser objetivo, profesional, capaz, acucioso, y revisar y tomar la decisión que estás convencido que es la correcta, pero dentro de un marco normativo, ¿sí? Acuérdate que todos los funcionarios tenemos una actuación que está limitada. Claro. Si la ley no te dice que estás dentro de esa función, no la puedes hacer. La gente dice que la justicia es lenta. Como te comentaba hace rato, ven llenos los juzgados de expedientes. ¿En eso sí se puede comprometer un candidato a sacar más asuntos? O sea, pero ¿es un tema de calidad o de cantidad? Creo que debe armonizarse esta parte. Mira, la Constitución establece precisamente ahora con la transformación de la impartición de justicia en México que todos los tribunales van a tener como máximo 1 año para resolver. En principio 6 meses. Y si no pasa eso, tienen que avisar al comité de disciplina, al tribunal de disciplina, porque no han sacado un asunto y justificarlo, ¿no? Ujú. Ok. Eso tiene que motivar a la solución. Pero creo que falta una transformación de los tribunales en México más profunda. Hacer un análisis realmente de determinar si faltan más tribunales, crearlos, ¿sí? Para que eso sea más accesible. Otro es fomentar la impartición de justicia en línea. Por ejemplo, aquí en Jalisco tenemos Ciudad Judicial Federal, pero de ahí se vienen de otros municipios de todo el estado, ¿no? Y para ofrecer peritos, para ofrecer testigos, ahí esa dinámica, ¿no crees que sea como un tema que dificulte el acceso a la justicia? Sí, yo creo que sí ha limitado. Mira, si te fijas o analizaste mis propuestas en la plataforma del INE, una de ellas es que se plantee la necesidad o la factibilidad de crear tribunales, juzgados de distrito o algunos tribunales, en cierto modo regionales. El Estado mexicano se compone de 32 circuitos judiciales, ¿sí? Entonces, generalmente están cada uno por estado. Pero la mayoría de los tribunales, la mayoría, porque no todos, la mayoría están en la capital del estado. Concretamente en Jalisco, no hay tribunales federales en Puerto Vallarta, no hay tribunales federales en Lagos de Moreno, no hay tribunales federales en Tepatitlán de Morelos. Entonces, creo que sería conveniente analizar qué tan conveniente sería crear algún tribunal con alguna competencia mixta para que haya un acceso más efectivo a la impartición de justicia. Ahorita, bueno, tenemos una buena autopista de Vallarta para acá. Pero antes, ¿cuánto hacíamos para llegar a Vallarta? Sí, claro. Y muchos compañeros litigantes se quejaban de peritos, de venir a hacer un trabajo o ir a hacer un trabajo, el tiempo y el costo, ¿no? ¿Eso demerita al final el producto terminado de la impartición de justicia? Claro. Otro aspecto importante es el ejercicio del presupuesto. El ejercicio del Poder Judicial de la Federación tiene que tener, en mi opinión, 2 grandes rubros nada más. La impartición de justicia a través de más tribunales y la capacitación, ¿sí? Y creo que la regla de oro es instrucción dada no supervisada, no sirve para nada. Se la lleva la chingada. Aquí le ponemos el ti. Entonces, creo que esa parte es muy importante. Licenciado, de verdad muchas gracias por compartir todo lo que nos has compartido en este nutritivo podcast de materia administrativa. La verdad es que la materia administrativa, como tú lo comentabas, es, pues, yo creo que la materia de los abogados que ven casi de todo, ¿no? Porque luego la materia administrativa
ves derecho constitucional, de repente te metes con el tema laboral, de repente, o sea, la materia administrativa sí es contra gobierno, sí es todo, pero es un conjunto de materias que tienes que tener como al menos el conocimiento de todo un poco. No me atrevería a decir que es como la joya de la corona del derecho, pero la verdad es de que es una materia muy, muy nutrida. Y me gustaría cerrar para compartirles a las personas, a los próximos estudiantes o a los estudiantes de derecho, algún consejo que les quieras dar. Que estudien otra materia. No, de hecho se lo dije a mi hijo que cuando me preguntó le dije que no estudiara abogado. Pero bueno, es otra historia. Mira, la materia administrativa, como te dije, de hecho la misma corte lo estableció como residual. Antes de que me digas, ¿por qué le dijiste a tu hijo que no? Porque yo veía una decadencia en la impartición de justicia en la abogacía muy compleja. Mira, yo actualmente estoy estudiando un diplomado en medios alternativos de solución de conflictos. Mi percepción, muy personal, como José de Jesús López Herrera, jurista, doctor en Derecho, considero que una de las posibles soluciones a los conflictos en nuestro país y en el mundo en sí La mediación. va a ser la mediación. ¿Por qué? Tenemos que retomar los seres humanos nuestros valores primarios de darle honor a la palabra y cumplirla. Y entendernos entre nosotros. ¿Qué pasó? ¿Por qué todo asunto se ha judicializado? Todos se defienden como gatos por arriba, dicen. Claro. Eso ha hecho muy cara la impartición de justicia, la operatividad de los tribunales, de todos los abogados. Es algo muy complejo. Entonces, ¿qué necesitamos los seres humanos? Solucionar o ponernos de acuerdo antes de que llegue el conflicto. Yo te voy a vender esto. Tú me lo vas a pagar porque lo quieres comprar. Tú vas a sacar un crédito. Si no te dan tu crédito, ¿qué vas a hacer? Si cambias de opinión, ¿qué vas a proponerme? Si esto, si lo otro, si aquello. Prever lo más posible. Y yo voy a aceptar, está bien. Te voy a esperar a que tramites tu crédito. No te lo autorizaron, no pasa nada. Vas a hacer esto otra cosa. Ya hiciste lo que tú dijiste, no lo lograste obtener el recurso para comprarme lo que te estoy vendiendo. Tan amigos como siempre, me vas a pagar $1 porque esa es la penalización y me lo vas a dar voluntariamente sin mayor problema. Claro. Y te vas a ir a buscar otro objeto que comprar o esperarte el momento adecuado. Pero el proceso de judicialización de todos los conflictos ha generado un caos. Es un cambio de paradigma, ¿no? Porque al final de cuentas a los abogados en las aulas nos enseñan a pelear, a hacer expedientes, y ahorita creo que la tendencia es a mediar, ¿no? Si hay un tema, mediación. Tema penal, tema civil, todo es familiar, mediación. Si no se arregla en mediación, ya nos vamos al conflicto. Y creo que debemos de empezar a humanizar un poquito más la justicia. Y humanizar es ponernos de acuerdo, ¿no? O sea, siempre hay solución a algo. Y lo que no tiene solución, pues entonces... ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, yo te voy a comentar dos cosas que... Yo tengo un grupo de amigos durante mi desempeño profesional de mucha confianza, donde a veces usamos un lenguaje de decir, oye, hay una pregunta tonta, ¿no? De repente estás tan metido en un asunto que hay algo tan básico que no te acuerdas. Un término, qué días son inhábiles, o el fundamento de por qué son inhábiles. Yo les puedo hacer una pregunta, no sé si tú eres abogado o no. ¿Por qué las actuaciones judiciales en México se hacen en lenguaje español? Hay un fundamento que lo dice. Yo a muchos alumnos digo, ¿dónde está el fundamento? ¿Por qué se hacen así, no? Y hay un fundamento, todo hay una razón para por qué hacemos las cosas. Entonces, yo les decía, a ver, una pregunta tonta. Oye, es que un amigo, oye, esto, ay, rápido, sí, esto, ¿no? Bueno, otro. Estoy buscando una tesis y sabes que existe, la has usado, pero no la encuentras. Por el lenguaje, lo que quieras, estás ofuscado. Y a veces le hablas a alguien, oye, es este número o esta palabra clave, ¿no? Y la localizas, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces estamos tan abrumados con tanto No tu trabajo. en el trabajo. Y en el tema de las tesis, de repente, una vez a un compañero o compañera me decían, oye, una tesis para apoyar este argumento, ¿no? Y digo, bueno, ¿para qué quieres tesis? Si la ley es muy clara. Vamos a pensar que el punto en cuestión es, ¿por qué las actuaciones se escriben en español? Pues, ¿para qué quieres una tesis que te diga que es así cuando hay un artículo que expresamente que dice que se hace así? No ocupa la tesis. Eso ha pasado con la abogacía a veces. Sí. Para todo quieren tesis, para todo quieren no. Si la ley es clara, no ocupa interpretación. El quid del derecho es cuando ocupa interpretación.
Tú dijiste algo ahorita, que en las escuelas de derecho han enseñado a pelear todo. Pues mal enseñado. Debemos aprender a solucionar, a examinar. Yo les digo que el sistema jurídico es como un entramado. Imagínate un músculo del cuerpo, cómo tiene todos esas venas, todo el sistema sanguíneo, por ejemplo. Todo está conectado. Todo está conectado. Entonces hay que saber cómo aplicarlo para solucionar. Yo afirmo que ningún asunto en nuestro sistema jurídico puede quedarse sin solución. Ninguno. Si no hay una ley especial que diga cómo solucionarlo, te vas a la Constitución. Si la Constitución no lo dice, tratados internacionales. Si los tratados internacionales no te dan la solución clara, nos vamos a los principios generales del derecho. Yo sé que ya nos estamos despidiendo del podcast, pero no me quiero desaprovechar la oportunidad. Es que me apasiona. No. Y creo que yo también, yo sé que aquí hay gente de producción que dice, ya me quiero ir a cenar, pero yo no quiero desaprovechar la oportunidad, magistrado. Gracias. Ya te estoy decretando, magistrado, ya. Boleta rosa, número 16. Así es. Cuarto distrito electoral. Cuarto distrito electoral, cómo no. El derechos humanos, un paradigma que vino a cambiar cómo se llevan los asuntos, pero también en la vida cotidiana, en las políticas públicas de gobierno. A ti te tocó ese cambio siendo juzgador. Sí. Entonces, ¿qué fue el antes y qué fue el después de derechos humanos en esta reforma en 2011, si no mal recuerdo? Sí, principalmente ese factor de humanismo que tú decías en varias intervenciones sobre la impartición de justicia. Antes teníamos una impartición de justicia muy formal, muy cuadrada, por así decirlo, ¿no? Que poníamos o le daba más relevancia a las normas escritas y a esa relevancia. Y el derecho no, el derecho es una ficción del ser humano, como te dije, para autogobernarnos. La evolución del ser humano es una bola que va cambiando continuamente y no la puedes detener. La forma de pensar. Y no es que ahora hay más cosas o antes había menos, no. Seguimos siendo lo mismo, solo que pensamos distinto. ¿Estamos cambiando el lenguaje? Sí, vamos cambiando el lenguaje. Las personas que antes hacían las cosas en privado ahora las hacen en público porque se sienten más aceptadas o más libres o simplemente les vale. Claro. Y eso es correcto. Es correcto. Lo que pasa es que los seres humanos muchas veces juzgamos de manera muy recia a los demás. Pero la premisa básica es no hagas a otro lo que no quieres que te hagan. Entonces, este paradigma de la impartición de justicia, efectivamente, con la reforma constitucional, derivado del caso Rodilla Pacheco, sí, efectivamente, que fue una condena al Estado mexicano por la violación de derechos humanos de una desaparición forzada. Vean cómo ha evolucionado en México. Claro. Entonces, tenemos 120,000 desaparecidos en México y tenemos un problema serio que afrontar. ¿Creen que antes no existía? Existía. Claro. Simplemente ahora es más visible. Sí, visible. En la medida en que reconocemos que tenemos una deficiencia o un problema personal o como Estado, en este caso de impartición de justicia, habrá esperanza de que se pueda solucionar. Yo confío en que esta transformación de la impartición de justicia en México definitivamente va a mover a todos, nos está moviendo a la calle, a juzgadores y críticos y demás, a la misma sociedad. Va a haber una participación de electores muy baja. Bueno, quizás en 2027 suba esa elección. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Claro. Yo estoy en el proceso porque confío en que quiero ser parte de este movimiento, de este cambio, de esta transformación en el Poder Judicial. Si los electores me votan, seré magistrado. Y si no, pues me haré cocinero o parrillero. Muy bien. Y de todos modos, aunque las elecciones te favorezcan, nos vamos a echar una carnita asada. Es un compromiso de campaña y aquí está firmado. Ya lo habíamos platicado. Pero, licenciado, muchas gracias. De verdad, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Nomás vamos a recordar, es boleta rosa. Rosa, número 16. Distrito 4. Distrito 4. Estado de Jalisco. Estado de Jalisco. Salgan a votar este 1 de junio. Así es. Tenemos la responsabilidad cívica de participar en esta nueva dinámica, en este nuevo proceso electoral, y pues nos seguimos viendo, conociendo más candidatos. Síganos aquí en redes sociales y a darle, vamos a participar. Venga.